Hola, muy buenos días. En esta oportunidad estamos en la clase número 5 de Contabilidad Básica, Cruzados Digitales, Superforo Contable. Mi nombre es Juan Eduardo. En esta oportunidad vamos a ver el proceso contable, la segunda parte. Con el proceso contable se termina todo lo que es la teoría, después vamos a empezar a hacer los ejercicios prácticos, solo que esta parte del proceso contable va a llevar muchas subdivisiones. Esta es la segunda parte, va a haber una parte 3 y creo que va a haber una parte 4. No sé si entra todo en la 3. El tema es que, bueno, no alargar tanto las clases. Ustedes también tienen clases con los docentes de cátedra y tienen otras materias. Entonces, esto es más para ayudar que para cargar un peso encima de sus espaldas. Por eso, la idea era subir dos clases de más o menos de 20 minutos, o si se me alarga, hasta 30 minutos. Pero es solamente para ayudarlos, chicos. Entonces, como ese es el objetivo, la idea es que cada video dure más o menos 20 minutos. No puedo hacer más porque si no va a ser pesado para ustedes y lo que quiero es ayudar y no me gustaría estar restando, digamos, en este sentido. Bueno, la contabilidad o el procesamiento contable, como todo trabajo, nosotros necesitamos herramientas para poder llevarlo a cabo. Bueno, o instrumentos, en este caso. En esta clase lo que vamos a ver son los instrumentos que vamos a utilizar para poder realizar el procesamiento contable. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Eh, es, digamos, de manera simplificada le puedo decir que toda esta clase vamos a estar hablando de las cuentas. ¿Y cuáles son los tres instrumentos que se utilizan en el proceso contable? Son la cuenta, el plan de cuentas y el manual de cuentas. En resumen, o en conclusión, nosotros en esta clase vamos a estar hablando de las cuentas. No más. Vamos a seguir adelante. Entonces, como vamos a hablar de las cuentas, vamos a tener... Yo les voy a dejar acá esta definición. No sé si conviene que la lea o no. La cuenta es entonces un instrumento de representación y medida de un elemento del patrimonio o de los resultados que captan la situación patrimonial inicial y las variaciones que posteriormente se vayan produciendo. Bueno, eh, la cuenta en general lo que va a representar va a ser, digamos, eh, de qué manera nosotros vamos a estar alojando la información en los distintos componentes de la contabilidad, como es el registro diario, el libro diario y todo eso. Pero bueno, obviamente eso vamos a ver en la clase que viene. Ya el libro diario vamos a ver en la clase que viene y todo eso es un instrumento, volviendo de nuevo a la cuenta, un instrumento de representación y medida de un elemento patrimonial y de los resultados. ¿Por qué es un instrumento de representación? Bueno, porque está representado, porque tiene una denominación, digamos, en palabras, una denominación, y porque es un instrumento de medida, porque tiene una parte en la cual es numérica. Después vamos a ver esto gráficamente, no se preocupen, que capta la situación patrimonial inicial y las variaciones que posteriormente se vayan produciendo. Bueno, así, cada cuenta ofrece una visión del elemento que representa, con independencia de los demás elementos que componen el patrimonio del resultado empresarial. No importa, esto yo, chicos, no hace falta que agarren un lápiz, porque yo este PowerPoint lo voy a estar dejando en la descripción del video, eh, como tipo un link, para que ese link le va a llevar al Drive y bueno, ahí se van a poder descargar este Power. También van a descargarse otro libro más que le voy a estar comentando a continuación. Es un medio que además es la cuenta, un medio de acumular en un lugar toda la información sobre los cambios en renglones específicos de los estados contables, tales como un activo o un pasivo, patrimonio neto, un resultado positivo o un resultado negativo. Bueno, acumulamos solamente en un renglón, cargamos todo en una sola palabra, todo lo que tenga que ver, todas las informaciones que tengan que ver con un activo, o con un pasivo, con un patrimonio neto. Eso está bueno, eso nos simplifica. Entonces, ¿qué es lo que te quise decir con toda esta teoría? Bueno, vamos a seguir adelante a ver si
aclaramos esta duda. Pero bueno, por lo menos ya les llamé la atención con esto. ¿Cuáles son los elementos para entender mejor lo que nosotros definimos anteriormente? Nosotros tenemos que decir cuáles son los elementos que componen la cuenta. Los elementos que componen esta cuenta son la denominación, la parte literal o narrativa y la parte numérica o cuantitativa. Vamos a ver entonces gráficamente en dónde se detalla. Bueno, esta es la parte literal en donde nosotros vamos a estar poniendo la fecha, vamos a estar poniendo el detalle, por ejemplo, vamos a estar poniendo caja, bueno, el nombre de una cuenta, ¿no? Caja, mercaderías, así. Y después en esta parte literal nosotros vamos a estar poniendo el nombre, la denominación, que tiene que ser lo más clara y precisa posible para la identificación y para que refleje la realidad económica del ente. Y bueno, después la parte numérica, que tiene que ser exacta. Vamos a poner caja, por ejemplo, que si nosotros entró caja por 500 pesos, ya nosotros vamos a poner caja acá y acá en la parte numérica vamos a poner 500. No vamos a poner en cualquier lugar. Ahora vamos a ver en qué parte se pone. Digamos, si entra caja, por ejemplo, que entra un activo, vamos a poner caja en el detalle y vamos a poner el 500, vamos a poner en esta columna que se llama debe. Y si sale caja por 500, nosotros pagamos un gasto, nosotros vamos a poner en el detalle acá a caja y vamos a poner el haber 500 pesos. Pero eso lo vamos a ver mejor en el siguiente, en esta regla para el uso de las cuentas. Bueno, lo que quiero decir que acá están, en este cuadro se reflejan las reglas para el uso de las cuentas. Vamos a ver, en el debe, cuando se suma un activo, como en el ejemplo que dije anteriormente, vendemos por 500 pesos en efectivo, ingresa caja. Entonces nosotros debemos ponerle caja acá y acá tenemos que poner los 500 pesos en el debe. ¿Por qué? Porque la regla para el uso de las cuentas nos dice, este PowerPoint lo voy a estar dejando en la descripción, ya le dije, que cuando se suma un activo a nuestra contabilidad, nosotros tenemos que anotarlo cuantitativamente, numéricamente, en el debe. Así también, cuando ocurre un resultado negativo, nosotros también lo que hacemos es anotarlo en el debe. Y acuérdense que nosotros estudiamos en las clases anteriores las operaciones y el efecto de las operaciones, y ahí es donde estudiamos cuando ocurren los resultados negativos y qué tipos de resultados negativos existen. Así que no lo vamos a repetir, pero bueno, cuando ocurre un resultado negativo, cuantitativamente lo ponemos en el debe. Así también, cuando, quiero que prestemos mucha atención, damos de baja un pasivo, en ese caso, nosotros lo que hacemos es ponerlo en el debe. Por ejemplo, nosotros teníamos un pasivo, teníamos una deuda con el banco, vamos y pagamos la deuda, agarramos y cancelamos esa deuda que teníamos con el banco con un depósito bancario. ¿Eso qué quiere decir? Que va a salir banco, la cuenta banco corriente, por el haber, y en el debe también va a disminuir nuestro pasivo. Nuestro pasivo que estaba en préstamos, vamos a ponerlo en el debe también por ese mismo importe. Y así también, bueno, cuando disminuye una cuenta de patrimonio neto, cuando disminuye una cuenta de resultados positivos, y en el haber también, cuando aumenta un pasivo, nosotros pedimos un préstamo, lo ponemos en el haber. Por ejemplo, pedimos un préstamo y nos dan 2.000 pesos en efectivo, vamos a poner caja porque aumenta un activo,
Esto es partida doble, chicos, ¿eh? Vamos a poner caja porque aumenta un activo y si cuando aumenta el pasivo lo ponemos en el haber. Ponemos caja por 2000 a préstamos porque aumenta un pasivo en el haber por 2000 pesos. Sería caja a préstamos. Si ocurre un resultado positivo, por ejemplo, una venta, nosotros la vamos a poner en el haber. Por ejemplo, nosotros le vendemos, le vendemos a alguien, qué sé yo, eh, realizamos una venta, porque somos una empresa comercial, realizamos la venta de papas. Le vendimos papas por 200 pesos, entonces nos dieron 200 pesos en efectivo, ponemos caja y en el debe ponemos los 200 pesos porque se suma el activo, se suma caja a ventas, que es una cuenta de resultado positivo y va en el haber porque cuando se suma un resultado positivo va en el haber. Y ven cómo va encuadrando todo. Esto es una partida doble. Siempre existe una contrapartida. Siempre existe una contrapartida en la cual vamos a debitar y una partida en la cual vamos a acreditar. Porque esto tiene que balancear. Esto tiene que, al cierre, tiene que ser el mismo número en el haber que en el debe. Entonces, sí o sí, vamos a tener que y espero que se haya entendido. Más que nada yo le quería mostrar este gráfico. Cuando sube un activo se debita, cuando sube cuando hay un resultado negativo también, y también cuando hay una baja en el pasivo, patrimonio neto y el resultado positivo, también se debita. Y cuando se acredita, cuando sube el pasivo y cuando sube el resultado positivo y cuando sube el patrimonio neto, pero también se acredita cuando hay una baja en el activo y una baja en el resultado negativo. Todas estas cosas las vamos a estar viendo en la parte práctica, chicos. No se preocupen, pero acuérdense que este cuadro siempre vamos a tener presente en el momento de hacerlo. Porque cuando hagamos cualquier operación, no va a ser que ustedes, por ejemplo, tengan un pasivo y acuérdense, aumenta un pasivo, ese pasivo va en el haber. Acuérdense. Pero eso con la práctica se van a ir viendo y ya lo van a ir, digamos, ya sabiendo de memoria a lo largo de toda la carrera. ¿De qué manera se clasifican las cuentas? Estas cuentas que estamos hablando ahora, nosotros las podemos clasificar en patrimoniales, de resultados, regularizadoras y de movimiento. Las patrimoniales son las del activo, las del patrimonio neto y las del pasivo. Las de resultados son las de resultado positivo y las de resultado negativo. Y las regularizadoras, existen cuentas regularizadoras del activo, regularizadoras del pasivo y regularizadoras del patrimonio neto. Y existen cuentas de movimiento como por ejemplo la cuenta compras. Ahora vamos a seguir. Todo este tipo de cuentas la van a visualizar cuando ustedes estén viendo un ejemplo de un ejemplo de plan de cuentas. En el plan de cuentas están todas las cuentas enumeradas en la empresa. Y me adelanto un poco porque vamos a hablar un poco de plan de cuentas, pero ahí se van a dar cuenta cuándo es del activo, del patrimonio neto, del pasivo. Pero quería mostrarles esta pequeña clasificación. Porque, por ejemplo, en un final me dicen caja. ¿Qué tipo de cuenta es la cuenta caja? Y el alumno no sabe qué responder. Y simplemente la cuenta caja es una cuenta del activo, es una cuenta patrimonial del activo. Eso nomás. ¿Y qué tipo de cuenta es la cuenta capital? Este es un ejemplo típico de pregunta de examen. Y el alumno tiene que responder simplemente que la cuenta de capital es una cuenta patrimonial del patrimonio neto. ¿Y qué tipo de cuenta es una cuenta ventas? Y el alumno tiene que responder que es una cuenta de resultados positivos. ¿Y qué tipo de cuenta, por ejemplo, es? Bueno, ya me entusiasmé, pero es para que ustedes vayan teniendo todos los ejemplos. ¿Qué tipo de cuenta es? Una cuenta de costo de mercaderías vendidas. Es una cuenta de resultados que está dentro de lo que se denominan los resultados negativos.
Bueno, a modo de nombrarlo, les digo, porque esto le va a entrar seguro más en el segundo parcial que en el primero. Una cuenta regularizadora del activo son las previsiones para deudores incobrables. Y una cuenta regularizadora del pasivo son los documentos descontados. Esos dos temas, los vamos a ver más llegando a la segunda parte de esta materia. El segundo parcial sería para ustedes. Y después están las cuentas de movimiento. Ya creo que lo dije, la cuenta compra es una cuenta de movimiento que se activa al comienzo y después se cancela al final. Las cuentas de movimiento se utilizan para obtener alguna información adicional o con fines de control. Van acumulando información o van cargando en un saldo y al final del cierre del ejercicio o de un periodo determinado se cancelan totalmente contra otra cuenta, como por ejemplo la cuenta compras. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a la siguiente herramienta, al siguiente instrumento de registración que se llama el plan de cuentas. Acá ya les dejé más o menos un concepto de plan de cuentas. La expresión plan de cuentas hace referencia al ordenamiento sistemático de todas las cuentas y grupos de cuentas que emplea el sistema de una entidad conteniendo. Y bueno, este es el contenido que tiene el plan de cuentas, este es el concepto. Generalmente un plan de cuentas es, digamos, el papel a donde se llevan, digamos, se anotan todas las cuentas que va a llevar a cabo la empresa en su sistema de registro. ¿Y qué debe contener un plan de cuentas en ese papel? Debe contener la denominación de las cuentas, o sea, cómo se llaman, la denominación de los grupos de cuentas. Después les voy a ir mostrando gráficamente a qué me refiero con grupos de cuentas, los códigos que se ha asignado a las cuentas y los grupos de cuentas para su procesamiento. Bueno, vamos al siguiente para dar un ejemplo. Esto, por ejemplo, acá están. Este es un ejemplo de un plan de cuenta, la parte del activo. El código, estos son los códigos 1, 1.2, 1.2, 1, así. Los grupos de cuenta por lo general son el 1 para el activo. Bueno, cuando uno dice activo es un grupo de cuentas. Dentro del activo están los otros grupos de cuentas que son caja de bancos, créditos por ventas, así como vemos acá en el ejemplo, créditos, grupos de cuentas, cuentas por cobrar. Y bueno, y después cuando dice cuenta, significa que es realmente una cuenta individual. Por ejemplo, deudores por ventas, ahí está, ya no es un grupo de cuentas, sino es una cuenta individual que se utiliza dentro de la registración del libro diario. Deudores por tarjeta de crédito, documentos a cobrar, esos son cuentas. Ahí tenemos otros créditos, este es otro grupo de cuentas que es un subgrupo del grupo activo. Y bueno, dentro del grupo otros créditos está adelanto a proveedores, que son cuentas, digamos, que se van a utilizar dentro del proceso registral en el libro diario. Vamos a seguir, vamos a continuar con otro ejemplo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Y acá ya en vez de poner cuenta, grupo de cuenta, ponemos GC. Si es un grupo de cuenta ponemos GC. Y si es una cuenta ponemos C nomás. Entonces ya tenemos todos los subrubros dentro de los rubros. Y así de esa manera vamos a ordenar todas las cuentas que la empresa va a utilizar para realizar su proceso de registración. Bueno, no voy a ahondar más en el plan de cuentas, es simplemente decirle, antes de entrar al manual, decirles que el plan de cuentas es estándar. Ustedes se van a internet y dicen descargar plan de cuentas y ahí le descarga, por ejemplo, ustedes son una empresa, ya vimos los tipos en las clases anteriores, los tipos de empresas que nosotros tenemos. Los tipos de empresas que nosotros estudiamos, por ejemplo la comercial, la industrial, se van a internet y dicen, yo tengo una empresa comercial que comercializa tal y tal producto, descargar plan de cuentas, y bueno,
Ahí ya les tira, digamos, un plan de cuenta estándar. Esto más o menos siempre va a ser así. Igual se va a adaptar personalizadamente a cada empresa, pero a efectos de estudiar la teoría, sí, más o menos es estándar y todos los planes de cuentas se adaptan a un mismo formato y se utilizan las mismas cuentas a los efectos de de cursar esta materia. Bueno, el instrumento número 3 se denomina manual de cuentas y en él se hace referencia al modo en que se deben utilizar las cuentas. O sea, cuándo se debita, cuándo se acredita, cuál es su saldo habitual y qué significa su saldo. Para este instrumento existe un libro dentro de la bibliografía de cátedra que se llama Las cuentas y su análisis de Sasso. Le voy a estar dejando el link para que se puedan descargar el libro en la descripción del video. Igual vamos a ir viendo algunos ejemplos dentro del manual de cuentas. Por ejemplo, en la cuenta de deudores por ventas, cuándo se debita, y ahí vamos a estar leyendo cuándo se debita, cuándo se acredita, cuál es su saldo y qué representa esta cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, esta cuenta de deudores por venta, cuándo se debita por el reconocimiento del monto nominal a cobrar por ventas a crédito en cuenta corriente. Bueno, si reconocemos que le vendimos a un cliente y ese cliente eh, nos acordó a pagar en un plazo determinado, no nos pagó al contado, entonces hay que utilizar la cuenta de deudores por venta. ¿Por qué importe? Por el importe correspondiente a las notas de débito emitidas. Bueno, y cuando se acredita, cuando se reciben los pagos de clientes referidos a las ventas de crédito de cuenta corriente. Bueno, cuando el cliente primero lo debitamos, por la razón que les expusimos recién, y cuando el cliente viene y nos paga, ahí lo acreditamos. Acuérdense que debitar es colocar simplemente el monto cuantitativo en el debe y acreditar es colocar ese monto cuantitativo en el haber, así como vimos en los gráficos anteriores. ¿Y cuál es el saldo? Es deudor o nulo. Generalmente las cuentas de deudores por ventas no tienen saldo acreedor. Si tienen saldo acreedor, por lo general, quien realiza la revisión de los estados contables o quien realiza la auditoría de los estados contables deberá arreglar esta anormalidad porque las cuentas de deudores por venta deben tener saldo deudor y deberá realizar algún ajuste porque algo se hizo mal si es que las cuentas de deudores por venta tienen un saldo acreedor. ¿Qué representa esta cuenta? Representa el total de los importes nominales de las cuentas por cobrar por ventas en cuenta corriente en un momento determinado. Eso significa que dentro de deudores por venta vamos a anotar todos los deudores que nosotros tenemos, todos los clientes que nosotros tenemos y que nos están debiendo a nosotros y por sus montos nominales. Vamos a seguir con un ejemplo, proveedores. Bueno, esto es todo lo contrario. En deudores por ventas era cuando nos deben a nosotros. Y cuando utilizamos la cuenta proveedores, cuando somos nosotros como entidad que está siendo sujeto de análisis, le debemos a estos proveedores. Entonces ocupamos la cuenta proveedores y cuando se debita, cuando se realizan pagos a los proveedores y esos pagos en realidad se reflejan en compras a crédito en cuenta corriente. Y cuando se acreditan, cuando nosotros pagamos. Cuando agarramos y cancelamos nuestra deuda con el proveedor, se acreditan este monto. No, al revés, para. Cuando se debita cuando se realizan los pagos, claro. Cuando se realiza el pago al proveedor se debita y cuando se tiene una deuda se acredita. Igual esto lo vamos a ver, digamos, bien en la práctica. Por ejemplo, cuando nosotros compramos mercadería en cuenta corriente, nosotros estamos reconociendo un pasivo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, si
nuestro sistema es un sistema de inventario permanente, vamos a poner mercadería, o sea, mercadería en el debe, y en el haber, o sea, cuando se acredita, es cuando reconocemos el monto a pagar. O sea, vamos a poner mercadería a proveedores. Y cuando nosotros pagamos, vamos a debitar. Pagamos, por ejemplo, con caja, vamos a poner proveedores, porque vamos a realizar el pago a caja. Y a caja va a ir en el haber, porque damos de baja un activo. Espero que se haya entendido. Igual esto vamos a verlo en práctica, así que no se preocupen. Representa el total de los importes nominales de las cuentas por pagar por compras en cuenta corriente en un momento determinado. Esto, bueno, sí, representa todo lo que nosotros le debemos a nuestros proveedores en valor nominal. Bueno, capital social y así. También esta es una cuenta de capital. Ahí dice cuándo se debita y cuándo se acredita. Esto yo le voy a estar dejando el libro de Sasso, porque estos son solamente ejemplos dentro del manual de cuentas, pero les voy a estar dejando el libro de Sasso para que ustedes puedan llegar a ver casi todas las cuentas que van a ver durante todo este cursado y también en este seminario web. Así no tienen ningún problema. Les voy a dejar el libro de Sasso. Estos son solamente ejemplos nomás. Me enredé acá, viste, perdón, pero en vez de decir cuándo se debitaba dije al revés, pero ya se entendió, digamos. Y le estoy dejando, digamos, los ejemplos. Le voy a dejar el PowerPoint y también el libro de Sasso para que no haya ningún tipo de duda. En la práctica vamos a ver bien. Solamente yo quería en esta clase mostrarle cuáles son los instrumentos. El instrumento es la cuenta, el plan de cuentas y el manual de cuentas. Y ya vamos a pasar en la siguiente clase a lo que es la registración. Bueno, vamos a analizar dentro del manual de cuentas otro ejemplo, como por ejemplo la cuenta venta, que es una cuenta de resultados. También acá dice cuándo se debita, cuándo se acredita y que el saldo es acreedor, y que representa el total de ventas realizadas a los clientes. Acá está el costo de mercaderías vendidas, es una cuenta de resultado negativo. Y bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima entrega.